Dios es bueno, es poco. Dios es buenísimo. A pesar del tiempo, me conmuevo siempre cuando veo lo que están pasando nuestros hermanos. No en 2 países, India y Pakistán, sino en muchos países, en África, en Asia, países comunistas, países musulmanes, países hinduistas, budistas. Y es un privilegio ser instrumento para llevarle aliento y llevarle ayuda a esas familias misioneras, ¿verdad? Y que ahí estamos, es la visión de esta iglesia, ¿verdad? Miles de dólares salen mensualmente, miles, muchos miles, para misiones. Miles, que se podrían quedar acá si uno pensara de otra manera. Porque nadie nos obliga, no es cuestión del corazón de esta congregación, ¿verdad? Es la visión que tiene Joel y que tuve yo, que ha continuado y que la iglesia la ha captado y la ha adoptado, ¿verdad? Es un honor. Hoy tenemos un mensaje que le tiene como título La nueva tolerancia. La nueva tolerancia. Y trata de una manera de pensar que viene, vamos a explicar cómo los orígenes, cómo se produce esa manera de pensar, de darle supremacía a la opinión pública y a lo que piensan ciertos grupos sobre descartando los principios de la palabra que antes eran inclusive fundamentos de los que no eran cristianos. Pero vamos a hablar, no quiero adelantar el final antes de llegar al principio. Vamos a leer en 2 de Timoteo capítulo 4, del 1 al 5, y nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Es una profecía que hay envuelta aquí de parte del apóstol Pablo, que le escribe a su discípulo Timoteo. Y está profetizando algo que iba a pasar en los postreros tiempos. Dice así, 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Ahora viene la profecía. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias, conforme a sus inclinaciones, a los pecados que le gustan, concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Padre, te damos gracias por la palabra. Llévanos a través de ella, Señor. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Lo que está profetizando el apóstol Pablo se cumple perfectamente. Es como si él estuviera viendo el 2025 o lo que ya empezó a pasar hace 30, 40, hace 50 años en el mundo o más. Estuviera viendo lo que llama aquí
que no sufrirán la sana doctrina, sino que se apartarán a seguir sus propias concupiscencias, donde la gente se alinea y recibe la aprobación de todas las instituciones que tienen influencia sobre la opinión del pueblo, ¿verdad? Y eso, las inclinaciones, las concupiscencias, que son las inclinaciones a hacer lo malo, llega el momento que empieza a ser aplaudido. Cosas que tradicionalmente se consideraban pecado, inclusive se convierten aceptables y como buenas, como conquistas. Hay muchos ejemplos. Uno de ellos es tan antinatural que voy a mencionarlo primero. No lo mencioné en el primer culto, lo voy a mencionar ahora. Es tan antinatural, por ejemplo, es natural aún en los animales que las madres protejan a sus hijos. Eso es natural en la naturaleza. Hasta los escorpiones defienden a los escorpioncitos y los cargan aquí en el hombro. Los cocodrilos, un reptil, ¿verdad?, que casi no tiene ni cerebro comparado con el cuerpo, no son animales inteligentes. Pero la cocodrilo hembra hace su nido fuera, en un hoyo en la orilla, fuera del agua. Ahí deposita los huevos y los tapa. Y se queda en el agua velando el nido. Cuando se acerca a alguno de los animales que les gustan comer huevos de cocodrilo, sale rápidamente la hembra, la cocodrilo, sale a defender el nido. Cuando nacen los cocodrilitos, empiezan a hacer un ruido y que se oye, y ella lo oye, y va y escarba. Esa se considera, si no la mordida más potente del reino animal, de las más potentes, la mordida de un cocodrilo. Pero esa cocodrilo hembra, con esa mordida que destroza a un animal grande, agarra esos cocodrilitos, escarba, lo coge, va y lo lleva al agua y lo deposita. Son muchos, puede ser 50 huevos, es mucho. Va y busca otro y los pone amontonaditos en una esquina y se va con ellos. Y el que se acerque a esos cocodrilitos va a estar en serios problemas. Porque va a tener a una cocodrila que le va a enfrentar y le va a tratar a matar. Pongo esos ejemplos. Yo lo he visto, le conté que vi en la misma que estaba en muchos programas de naturaleza, una puma hembra con su cachorrito detrás y un oso gigantesco, más de 3 veces el peso y el tamaño de la puma, tratando de comerse del cachorrito, y la puma frente al cachorrito tirándole mordiscos al oso. Ella sabe que no tiene oportunidad, como una gallina con sus pollitos, viene un perro y ella sabe que ella no puede ganarle un perro, pero se eriza y hace ruido y se para frente a los pollitos, porque eso es natural. Pero sin embargo, la raza humana decide, por presión social, usando la mentira, y voy a explicar por qué. Por presión social decide que es una conquista para la mujer el derecho a matar a su propio hijo, que es un gran derecho. Eso hay que felicitar a los tribunales por esa decisión tan humanista y tan justa. Un ser humano. Porque en el momento que una criatura es concebida, que se une el esperma del hombre con el óvulo de la mujer, tiene los cromosomas que va a tener el resto de su vida. Es la memoria que va a producir eventualmente piernitas, pelo, manos, ¿verdad? Va a ir produciendo un ser humano de un cigoto, de la unión de un esperma con un óvulo. Va a parecer un ser humano, pero ya tiene todo el código genético completo. Pero el populismo, la influencia de grupos, llega el momento que ni los que dirigen se dan cuenta de la injusticia que se está cometiendo. No se dan cuenta. La injusticia con ese niño que está por nacer. O sea, tú estás
Dios decidió mandar un espíritu, porque el ser humano tiene un espíritu además de un cuerpo. Poner un espíritu que es eterno, ¿verdad? Que fue creado a semejanza de Dios. El único que dice en la Biblia que fue creado a semejanza de Dios es el ser humano. Ningún animal tiene espíritu. Tienen vida biológica. Pero el único ser creado en la tierra que tiene un espíritu a semejanza de Dios, que es espíritu, es el ser humano. Y usted se atribuye el derecho de frustrar el propósito de Dios de traer un espíritu y una vida a este mundo. Y es una gran conquista. Cuando a través de la historia, cuando los niños nacían, parteras y médicos, antes de los sonogramas, cuando el bebé nacía, lo miraban entre las piernitas. Le decía, señor, usted acaba de tener un nene. Señora, usted acaba de tener una nena. Estaban diciendo algo biológicamente correcto e imbatible. Imbatible. Morfológicamente es un varón o es una niña. Y el resto de su vida va a haber unas diferencias en sus cromosomas de mujer y de hombre. Y el resto de su vida, sus órganos reproductivos van a ser diferentes. El hombre no puede producir óvulos, la mujer no puede producir esperma. Van a ser diferentes. Eso está claro en la biología. Todos los mamíferos se identifican por la morfología, la fisiología. Los hombres no producen progesterona para los partos. Ni nada de eso. Eso puso la mujer. La morfología, la fisiología y la genética diferente. La ciencia rápidamente dice, este es macho y este es hembra. La Biblia dice lo mismo. El que tiene estos órganos es macho y el que tiene estos órganos es hembra. Pero entonces viene la influencia de las masas, que tiene fundamento en la historia, y vamos a hablar un poquito de eso. Luego, ¿cómo se pasa del respeto a las cosas de Dios? Dice que se usa la mentira. Por ejemplo, para justificar el aborto se dice, y si se quiere obligar a una mujer que es violada para tener un hijo de un sinvergüenza, un extraño, ¿tú sabes cuántos casos de aborto son de una mujer violada? Menos del 0.001%. El resto de los abortos es porque, además de los que ocurren naturalmente, porque a veces los partos ¿verdad? No, hay problemas, algún defecto, alguna de esto, ¿verdad? Que no tiene nada que ver con un aborto. Pero tú sabes cuántos abortos se hacen por una violación, menos del 0.001%. El resto de los abortos es porque le da la gana. Porque salió encinta del novio, o porque el trabajo no le permite tener un bebé, o porque está estudiando y el niño va a ser un problema, o porque para que papi no lo sepa, o porque a mí me gusta divertirme, yo no quiero estar bregando con un muchacho. O sea, es una vida tomada como si fuera un gusano a una creación de Dios. Pero eso es una conquista. Lo mismo pasa con la sexualidad. La biología dice que Dios creó hombres y mujeres. La ciencia dice lo mismo que la biología, que la religión. Dice exactamente lo mismo. La ciencia, cuando tú analizas la morfología, la fisiología y la genética, dice esto es el hombre y esto es la mujer. La ciencia, la religión, la palabra te dice, Dios lo creó, varón y hembra los creó. O sea, coinciden la ciencia y la religión. Pero entonces vienen los fenómenos de la opinión de masas, grupos de presión, que obligan inclusive a los sistemas llenos de científicos a probar un disparate. Llenos de científicos, pero aprueban un disparate por la presión social. ¿Cómo se llega a eso? Vamos a explicar ahora. Mira, primero hay un proceso de glorificación
del humanismo secular, de la capacidad del pensamiento humano para tomar la dirección ¿verdad? Y dirigir la vida en el mundo, ¿verdad? Dejando a Dios afuera. ¿Cómo comienza ese proceso del culto a la sabiduría humana? Todo comienza el antropomorfismo, que Dios deja de ser el centro y es el ser humano, hipercriticismo, que la gente cree que ir en contra de lo establecido es ser inteligente y racional. Hay una de esto que si tú eres un catedrático, tú no puedes creer en que Dios creó la vida, porque ya eres un catedrático bruto. Tú tienes que creer que la vida surgió de la nada. Que te necesita más fe para creer en eso que para creer en Dios. Porque la segunda ley de termodinámica dice que las cosas caminan hacia la desorganización. Tú dejas un auto tirado y viene a los 1000 años y encuentras una pelota de moho, porque el aire, la lluvia y esto lo destruye, una pelota de moho en una mancha, porque ya el auto se caminó del auto a ser compuesto de hierro y de los metales y ahí tirado, mezclado. No vas a tirar metales, vivir a 1000 años y encontrar un auto hecho. Las cosas no caminan así, caminan al revés. Caminan de lo organizado a lo desorganizado. Pero entonces los que predican la creación de la vida espontánea, dice que estaba en las mares, lo ponen como en el mar, en el agua, estaba en los mares, y de momento, sin explicar cómo sucede eso, se formó un cromosoma, que es algo bien complicado, así por casualidad. Y ese cromosoma tenía a la vez capaz de producir otras cosas. Formó una vida, pero esa vida tenía la capacidad de seguir produciendo más vida. Y surgió la vida así de la nada. Es un disparate científico. Viola la segunda ley de termodinámica, pero viola la lógica humana. Un cromosoma es algo bien complicado. Y una vida es algo bien complicado. Todas las células tienen membrana, por ejemplo. Porque el mundo exterior al interior es hostil. El mar, para el tiempo en que dicen que empezó la vida, estaba lleno de volcanes, había sido sulfúrico en los mares, porque según dicen ellos mismos, que estaba lleno de volcanes por todas partes, estaba formando la tierra cuando surgió la vida. Y en ese mundo hostil, de la nada, ahora, tú echas una célula ahora y se muere por el mundo hostil del tiempo que ellos dicen que empezó la vida, pero ahí de la nada surgió una célula. Ahí no solamente eso, dijo, caramba, tengo que hacer más de lo mismo. Porque yo solo así me quedo. Déjame tener capacidad reproductiva para producir más células. Y tengo que alimentarme, pero no hay más ninguna célula para alimentarse. Así que tengo que empezar a alimentarme del entorno químico que tengo alrededor, compuesto de ácido sulfúrico y compuesto gran cantidad de sal y de esto y lo otro. Y todo eso, todo es disparate científico, todo eso. Pero eso es lo que la ciencia cree. Y yo era profesor de ciencia en la universidad. Así que yo caigo entre los tontos que dicen ellos que ha creído en una creación inteligente. El himno que cantamos, cuán grande es Él. Como usted mira la naturaleza, de los miles y miles de especies de insectos que hay, miles y miles de bacterias, y miles de especies, cientos de virus diferentes. Usted sabe cuántos hay que pertenecen al mundo de las plantas, millones de diferentes de especies de diferentes cosas. Y todo eso fue por casualidad. ¡Pum! Pero ocurre algo. En el siglo XVIII, empieza antes,
en el Renacimiento, pero culmina en el siglo XVIII. Y ocurre que unos filósofos franceses muy inteligentes, una época se llama The Enlightenment Age, la era de la Ilustración en Francia. Esos filósofos fueron, por ejemplo, Montesquieu, Voltaire, Rousseau, Diderot y otros más. Ellos fueron los que iniciaron la era de la Ilustración. Voltaire también está. Iniciaron la era de la Ilustración, que da origen a la democracia, tanto en Estados Unidos como en Francia, donde en Estados Unidos pegan las ideas de los ilustracionistas y surge la democracia. Anteriormente a eso, los gobiernos que habían eran autocráticos o feudales o monárquicos, donde había una persona o un grupito, algunos eran una sola persona, a veces eran un grupito, eran los que gobernaban los países, monarquía o reinados, ¿verdad? En el mundo conocido, eso es lo que había. Entonces, vienen ellos y dicen, eso es injusto, y tienen gran parte de razón en eso. Vamos a diseñar un sistema donde el poder pase al pueblo. Y el pueblo elige a sus gobernantes. De esa manera, el pueblo tiene el control de premiar o castigar a los gobernantes, dependiendo cómo resulten, por medio del sufragio, el voto. Y vamos a hacer una constitución donde se garanticen los derechos de las personas. Y mira, muchas de esas cosas no están mal. Pero el problema es de eso, que como resultado de algo que tenía una buena intención, se crea, y viene de sabios, se crea la idea de que la contestación a los problemas del hombre los tiene el hombre en su sabiduría. El ser humano, al decir hombre, hombre y mujer, ser humano, los tiene la contestación. En otras palabras, no necesitamos dejan de existir las verdades absolutas. Las verdades absolutas es de los ignorantes. Nosotros los racionales, el racionalismo, que es parte de la era de la Ilustración, nosotros los racionales tenemos la capacidad de resolver los problemas y traerle la felicidad al mundo. Entonces se traslada la esperanza de un Dios bueno, que es el dador de la vida, dador de todo, a unos cabezones que son inteligentes y que son los que van a decidir y que crear un sistema de justicia para la humanidad. Eso produce varias cosas, varias actitudes. Antropomorfismo. ¿Qué es antropomorfismo? Dios deja de ser el centro y árbitro de lo malo y lo bueno. Ahora el culto es a la razón y a la sabiduría humana. Eso lo vemos constantemente. Y ahora con la tecnología más, la gente cree que los que están a destruir el mundo son los inventores, que inventaron las armas destructivas y que ¿verdad? Los científicos son los que tienen el potencial de destruir este mundo. No de arreglarlo, de destruirlo. Porque creamos para lo malo. Bueno, el antropomorfismo, hipercriticismo. La gente cree, ¿qué quiere decir hipercriticismo? La gente cree que ir en contra de lo establecido es ser inteligente y racional. Si había creído en Dios durante toda la historia de Occidente, es que esos que están metidos en la iglesia son un chorro de ignorantes. Ellos no conocen que lo que va a arreglar este mundo es la sabiduría de los científicos. Él va a arreglar. Entonces uno dice, pero ¿dónde está el arreglo? Si el mundo está peor, cuando yo le garantizo a ustedes, yo
Yo no tenía, en casa había un teléfono. Cuando yo era muchacho, fueron los primeros gente que tuvo teléfono, yo creo. Que era un cajón en la pared con un fotuto que salía para afuera, una manigueta. Eso tenía un magneto que te producía corriente y eso mandaba un mensaje a la central telefónica. Y tú te ponías, desenganchaba una cosa que te ponías aquí y la bocina la tenías en el cajón. Esa es la telefónica. ¿En qué puedo servirle? Comuníqueme con el 273 negro, el 427 verde. Por cierto, ¿a qué hora es? Y ella te contestaba, eso es la hora de... Pero se respetaba a la gente mayor, aunque no fuera tu papá y tu mamá. Porque si tú le faltabas el respeto a un mayor, te cogía tu papá y te daban una salsa. A la gente mayor se respeta. A los padres se respetaba. Si el maestro te metía un reglazo porque estaba formando escándalo en el salón, lo peor que tú decir es aparecer llorando en tu casa. ¿Qué te pasó? El maestro me dio un reglazo. Ajá, ¿y qué tú hiciste? Yo voy a hablar con el maestro y si me dice que está de esto, te voy a meter yo 4 reglazos más acá. Había disciplina que molesta, pero había respeto. Y había civismo. En la cultura de antes no hacían falta orfanatos. En la cultura de los campos se quedaba un niño huérfano de una viuda que había quedado viuda y se murió también. ¿Y sabes cuál era el orfanato? Los vecinos. Tú oías a la gente del campo, yo digo por experiencia propia. ¿Y cuántos hijos usted tuvo? Ahora parecían guimos. ¿Cuántos hijos usted tuvo, doña Pancha? Yo tuve 12 y crié 2. Y usted, doña Antonia, yo tuve 14 y crié 3. Era diferente. Yo no podía comunicarme con... Nosotros estamos viendo el culto de Glenview en la Plaza España, allá en Madrid, en el hotel. Estamos viendo esto mismo, pero allá, en España, con un teléfono. Pero lo que queremos decir es que ese tipo de movimiento, el racionalismo, hipercriticismo, la gente cree que ir en contra de lo establecido es ser inteligente y racional. El racionalismo, no hay verdad suprema o revelada. El racionalismo no acepta una verdad suprema. El hombre interpreta lo malo y lo bueno usando la inteligencia y la razón. Y la moral es cambiante. Eso era malo antes, pero ahora no es malo. Y de aquí a 40 o 50 años, no, pero eso que no era malo, ahora es malo. Ahora no es malo, ahora tampoco esto es malo ahora. Nosotros decidimos, ¿verdad? O sea, no hay verdades absolutas, como es la palabra de Dios. La verdad, entonces tú las pones en un hombre imperfecto y pecador y que le gusta lo malo, como le dice Timoteo aquí, Pablo a Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, la palabra, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Se van a amontonar en grupos de lo malo. Estos son el punto de droga, el club de gay, el grupo de mujeres, de las clínicas de aborto. Y se van regando la verdad, la gente de acuerdo a sus preferencias de lo que le guste hacer. Entonces, eso es racionalismo. No hay verdad suprema revelada. La verdad la establece la sociedad. O lo bueno y lo malo lo establece la sociedad. Eso entonces tú pones el cabro a cuidar las lechugas. ¿Ya? Tú sabes lo que es eso, ¿verdad? Ponerle ese refrán.
Pusiste el cabro a velar las lechugas. ¿Y qué le hace el cabro si tú le pones a bregar las lechugas? Se las come, ¿verdad? Entonces tú pones a un ser humano que tiene concupiscencia, que tiene afición a algo malo, lo que sea. Tú lo pones a establecer los criterios de malo y lo bueno. ¿Qué va a pasar? Que va a empezar una decadencia paulatina, poco a poco, hacia lo malo. Entonces, viene la decadencia moral que estamos viviendo, ¿verdad? Dice, entonces, eso que empieza en Francia se extiende a Estados Unidos y después se riega por el mundo. Ahora mismo el Parlamento Europeo de la Unión Europea reunió y aprobó que el homosexualismo es legal, matrimonio entre gays, en toda Europa, ¿verdad? O sea, las cosas se van expandiendo. Entonces, podríamos decir, bueno, pero eso es lo que tú crees, pero yo soy cristiano y yo creo que lo que la palabra de Dios establece no depende de modas o de cambios sociales o de interpretaciones humanas. Es un Dios supremo. Así es como lo creemos los cristianos verdaderos. Pero ¿qué pasa? Que entonces viene el atropello a la verdad, la burla al estudiante cristiano en las universidades. El populismo. ¿Qué es el populismo? El populismo, lo vemos un ejemplo de populismo en Pilatos, que fue, Jesucristo fue una combinación de judíos y romanos para matar a Jesús. De parte de los judíos, primero Judas, que era judío y lo entregó, y después Caifás y Herodes, que eran judíos también. Y representando al gobierno romano, Pilato, que era el gobernante en esa área en ese tiempo. Ambos se combinan para llevar a la cruz. Pero Pilatos se da cuenta de que Jesús es inocente. La mujer de él, Dios le habla en sueños y le dice, dile a tu marido que no tenga que ver nada con la muerte de ese justo. Es un hombre bueno. Y la mujer habla con Pilato y le dice, mira, no pude dormir anoche. Porque en sueño me habló, yo creo que Dios, y me dijo que no tuvieras nada que ver con la muerte de ese hombre porque es un hombre bueno. No es como dicen. Así que Pilato va a juicio en contra de Jesús, que trajeron los fariseos y los saduceos. Va al juicio con la idea de que Jesús era inocente. Y cuando ellos le dicen, ¿qué quieren que hagan con este hombre? Dice, crucifícale, crucifícale. Y dice él, ¿cómo yo logro salvar a este hombre? Dice, bueno, yo tengo la potestad de dejar libre a un reo, a un convicto en esta fecha. Y ahí tenemos a un hombre que todo el mundo conoce, que es un asesino, es un ladrón, llamado Barrabás. Cuando yo le diga que escojan a quién van a matar, ellos van a decir, obviamente, a Barrabás, que ese todo el mundo lo conoce, que es un delincuente. Y él viene, bueno, yo tengo la potestad de dejar libre a una persona en este día, en esta fecha. Tenemos a Barrabás, que ustedes saben quién es, y tenemos al profeta, al que llaman profeta Jesús. ¿A quién dejó libre? Y contrario a lo que Pilato creía, la gente empieza a creer que a Barrabás. Deja libre a Barrabás. Lo que vea lo confiable que es la multitud. A Barrabás. Pilato trata de decir, porque yo no veo ningún mal en este hombre. Crucifícale, crucifícale. Entonces viene el populismo, que es otra de las consecuencias de ese pensamiento democrático de la era de la Ilustración. Es que las mayorías tienen la razón y mandan, y que tienen la capacidad de cambiar los gobernantes. Pero claro, Pilato vivía bajo el Imperio Romano, pero viene y se manifiesta el populismo o el interés personal. ¿Qué es el populismo? Cuando los gobernantes toman decisiones
no porque sean las mejores, sino porque tienen apoyo del pueblo y dan votos. Y aquí sabemos de qué estamos hablando. Porque dan votos y aunque sean malas y de decisiones en el sentido moral, pero si dan votos, pues yo escojo salir electo de otra vez y me voy con los que están mal. Cuando Pilato se encuentra con el juicio de Jesús, él pudo haber dicho, bueno, pues yo soy el gobernante y yo decreto que Jesús sea soltado y vamos a justiciar a Barrabás. Pero pensó como populista y dijo, aquí se va a levantar una revolución en contra mía, porque esta gente quiere matar a Jesús. Si yo me impongo, se me va a formar una revuelta y de allá de Roma van a tener que mandar soldados y como consecuencia me van a votar a mí, me van a echar de mi posición de gobernante y yo no voy a sacrificar mi posición. Por lo tanto, aunque yo sé que este hombre es inocente, crucifica a Jesús y voy y hago algo bien simbólico, hoy me lavo las manos. Yo no tengo nada que ver con la sangre. Seguro que si tú fuiste el que aprobaste la muerte. Pero ¿qué pasa? Ahora muchos de nuestros estudiantes, muchos de ustedes, cuando miran la televisión y ven la opinión del periodismo, ven, mira, el aborto es una gran cosa. Cuando ven a los que tienen la dirección de la educación en las universidades, dice que mira, yo no veo que se levanta una oposición a esto. Cuando se habla de el homosexualismo, tú dices, pero yo veo que la prensa está de acuerdo y yo veo que se ve como un gran derecho, algo hermoso, algo, ¿verdad?, que es una conquista, aunque contradice la Escritura, claramente. ¿Y qué ha producido en cadena esa Revolución Francesa? Ha producido un mundo que cree en el racionalismo humano como la solución, la inteligencia del hombre, del ser humano, a los problemas de la humanidad. Como consecuencia, ven a los que tenemos ideas firmes en la fe, en la palabra de Dios, entonces nosotros pasamos a ser fanáticos fundamentalistas religiosos. Lo cual a alguien no sé si le molesta, pero yo me siento muy orgulloso de que alguien me diga, usted es un fanático fundamentalista religioso. ¿Qué tú quieres decir? ¿Que yo creo que la palabra de Dios está sobre toda decisión humana? Sí, pues entonces tienes razón, soy un fanático fundamentalista religioso. Gracias por decirme así. Gracias, me estás halagando. Pero eso llega a las iglesias. Hay miles de iglesias donde los pastores son dos personas del mismo sexo que son marido y mujer. Miles en Estados Unidos. Hay denominaciones que han aprobado eso como algo hermoso y algo legal. La palabra dice lo contrario. Habemos gente que todavía, los pentecostales son conservadores. Nuestra denominación Bautista del Sur también lo es. Pero hay denominaciones completas en Estados Unidos que se han ido detrás de el populismo, el racionalismo y el predominio de la opinión pública sobre la verdad revelada. Por eso el título del mensaje, la nueva tolerancia. La nueva tolerancia. Lo que está de moda es que no defiendas valores absolutos, porque te catalogan de fanático. No los defiendas. Inclusive puede ser que en algunas personas le digan, mira, únete a... De hecho, pasó aquí en esta semana pasada, antipasada, con mi hijo. Fue a visitar una iglesia antigua y estaba cerrada, no era día de culto. Fue con el pastor origen dominicano, pero que vive en Estados Unidos, que Rolando Díaz, que estaba predicando
Estaba quedándose aquí en la casa misionera, pero estaba predicándole a mi hijo. Fue a visitar una iglesia antigua y habían unas damas allí y un muchacho. Y ellos, ¿podemos entrar? Sí, sí, mira. Y dice, nosotros somos los que bregamos aquí, que organizamos los cultos y esto y lo otro. Y él, obviamente, parecía una nena, el muchacho, la manera que estaba vestido. Él es el presidente de nuestros jóvenes, porque nosotros aquí somos, no sé la palabra, inclusivos. Nosotros somos inclusivos. Esa palabra en el lenguaje moderno quiere decir todo el mundo es igual. Prepárense para el bestialismo, que es lo próximo que viene. Bestialismo es gente que se va a querer unir a animales, que vamos degradándonos como raza humana, ¿verdad? Y va a aparecer una persona, casi siempre empiezan en Estados Unidos. Dice, yo me quiero casar con una mona. Porque ella es un primate. Según los evolucionistas, yo desciendo del mono. La mona no está en desacuerdo con que yo me case con ella. Y aunque usted no lo crea, hay mucha gente, mira, tú estás loco, y mira, eso es bestialismo, ¿verdad? Los que entienden. Pero va a haber un montón de gente que dice, no nos podemos meter en la selva ni en la cama de nadie. Esa es su vida. Y él tiene derecho a escoger su camino de vida. El ser humano es racional, no se le pueden imponer cosas absolutos. Todo es relativo en esta vida. Lo que era inmoral hace 40, 50 años no necesariamente es inmoral. Y lo que es inmoral ahora no necesariamente va a ser inmoral de aquí a 40 años. Entonces lo que tenemos es un mundo loco. Y ellas dijeron eso con orgullo de que su iglesia era inclusiva. Premiaron al muchacho con ser presidente de los jóvenes de esa iglesia. Entonces, nosotros tenemos que hay una escritura que fue preservada hace milenios cuando comenzó en el Antiguo Testamento, con el Pentateuco que escribió Moisés, se le atribuye a Moisés. Los primeros 5 libros de la Biblia, miles de años así, hasta el Nuevo Testamento, que termina en el libro de Apocalipsis. Todo eso recoge la revelación de Dios para la humanidad, con un paréntesis en el medio, hasta aquí se llama Antiguo Pacto, de Jesús para atrás, y de Jesús para adelante se llama Nuevo Pacto. De Jesús para atrás era por guardar la ley, que tenía la esperanza de salvarte, guardar el sábado, sacrificar los corderos, ir al templo, dar diezmo, ¿verdad? Las leyes de los judíos. De aquí en adelante Jesús pagó el pecado, y la salvación es por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. No es un proceso donde tú vas pagando el precio de tu vida, ¿verdad? Haciendo cosas como era en el Antiguo Pacto. Es algo instantáneo. O tienes que nacer de nuevo, y eso se llama conversión. Cuando uno reconoce que es pecador y le entrega la vida a Cristo arrepentido, uno pasa de muerte a vida instantáneamente, y el Espíritu Santo viene a morar en uno, haciéndolo propiedad de Dios, marcado para herencia celestial. Pero la iglesia tiene que escoger a qué mundo va a pertenecer. Si usted quiere pertenecer a la herencia del pragmatismo, del populismo, del culto a la razón, bueno, pues entonces no puede al mismo tiempo aceptar la palabra de Dios como árbitro de lo bueno y lo malo, porque ambas cosas confligen.
El mundo se amontona según sus propias concupiscencias. Y han ganado el respaldo de la prensa, ciertos movimientos, y han ganado el respaldo de las universidades, y han ganado el respaldo de sociedades científicas, y han ganado el respaldo de los artistas. Usted dice, pastor, pero ¿qué pasa? ¿Nos estamos quedando solos? Eso dijo Jesús de la iglesia. Nosotros somos propiedad de Dios. Nuestra mirada está en los cielos, no en los hombres. Amamos a la gente y por eso es que ayudamos. Tenemos aquí cuartos llenos de comida para repartirle a la gente sin preguntarle de qué razón. No le faltamos el respeto a nadie que viva de una manera que la Biblia condena. Yo no apruebo eso. Yo no apruebo que usted le hable irrespetuosamente a un adicto a droga, que usted le hable irrespetuosamente a una prostituta. Yo le digo que usted le hable irrespetuosamente a un gay. Yo no apruebo eso. Y yo cuando me encuentro y conozco y he tenido esta experiencia, le doy cariño y le doy amor, aunque no apruebo su conducta. Había uno que trabajaba en una tienda, que no voy a decir cuál es la tienda, que obviamente era de esa comunidad. Hicimos una relación que yo entraba por esa tienda, él se iba corriendo y me abrazaba y yo lo abrazaba a él. Yo sabía el estilo de vida que llevaba. Pero Dios no me llamó a mí a odiar al pecador. Dios me llamó a amarlo. No creo en la falta de respeto, ponerle nombre a la gente, porque cada persona es potencial hijo de Dios. Lo que lo separa a todos nosotros de ser parte del reino es el llamado que nos hace el Señor al corazón de entregarle nuestros pecados y nuestra vida, recibirlo como Señor y Salvador. Eso es lo único que nos separa del reino. Si no, yo no debiera estar aquí. Yo no debiera estar aquí porque yo era alcohólico. Yo me bebía hasta las lágrimas. Desde joven. Yo le he dicho esto antes, Dios me quería destruir a mí. Digo, Dios no, Satanás me quería destruir a mí. Quizás de alguna manera sabía que yo tenía un llamado. Pero el primer trabajo que yo consigo, lo he dicho antes, cuando me gradué de bachillerato, todavía no tenía los estudios graduados, en la escuela de medicina, que fue que yo estudié los estudios graduados. No, cuando yo estudié mi bachillerato, mi primer trabajo fue epidemiólogo de venéreas. Pero ese trabajo también me llevaba a visitar los prostíbulos, y yo, muchacho de 22, 23 años. ¿Por qué? Porque tenía que citar a las prostitutas a clínica, obligada. Ellas tenían que ir obligados, semanalmente. Y le hacían examen físico y serología esporádicamente para ver si ellas tenían sífilis, porque podían contagiar a mucha gente por su profesión, ¿verdad? Y yo estaba metido a los 20 y pico de pesos, a veces a las 2 de la mañana en Isabel la Negra, porque era mi trabajo, porque a esa hora es que estaban las mujeres allí. Y entonces, ¿cuántas cosas pude haber yo seguido con ese starting de venir de un barrio donde todo el mundo bebía y después caer en un trabajo de esa naturaleza? Y mira, estoy predicando la palabra hoy. Lo que es el poder del Espíritu Santo. Pero esta iglesia ha escogido ser una iglesia fundamentalista, conservadora. Y no vamos a transar, ni porque nos aplaude el mundo, ni que los periódicos nos den loas, ni porque nos tendremos que enfermar, lo hemos tenido que enfrentar con otras iglesias, a las legislaturas, a los gobernantes, y yo he puesto artículos en los periódicos a página completa, cuando yo era el pastor general aquí.
porque estamos en una guerra y nosotros estamos defendiendo la palabra de Dios y la verdad. Que es más fácil no pasar por el rechazo de llamarse un fanático religioso y que todo el mundo te aplauda. Tú eres bien tolerante, fíjate, tú aceptas todos esos estilos de vida por ahí, tú los aceptas porque tú eres un hombre. Fíjate, tú no eres como esos religiosos, esa gente de la Iglesia Bautista de Glenview. Tú eres un muchacho comprensivo, una muchacha, ¿verdad? Tú tienes tolerancia para las diferentes cosas de la vida y tú te sientes, wow, qué tremendo. Lástima que no puedas estar en compañía de los apóstoles, los profetas y de Jesús, que fueron rechazados por la sociedad en general por defender los principios divinos en contra de las prácticas del mundo. Nosotros estamos comprometidos con la palabra. Yo voy a hacer un llamado, porque esto hay que tomar bando. Los neutrales son los que se aprovechan, los que tienen las palabras de confusión. Los neutrales son los que aprovechan el mundo, los que no se quieren comprometer para decirle, ven acá, porque tú no eres como los demás cristianos, tú eres comprensivo, fíjate. Tú eres balanceado, ¿verdad? Bueno, hay alguien que recibe a Cristo. Hoy levanta su mano y dice, pastor, usted me está metiendo en caminos hondos, ¿verdad? Porque me está comprometiendo con defender algo que me va a traer que haya gente que yo le caiga mal. Pero Jesucristo le llamó a tomar una cruz y seguirle, ¿verdad? Hay alguien, pero si no, yo tengo un llamado a mi iglesia. O a usted si está de visita, usted también pueden. Yo quiero que las personas que hoy le dicen al Señor, Señor, yo no sé si yo tengo el valor natural en mí para enfrentar la oposición, el rechazo, la crítica, pero yo quiero serte fiel. Yo te voy a pedir, yo quiero defender la verdad de tu palabra. Y te voy a pedir que tu Espíritu Santo me ayude a ver lo que vieron los apóstoles que estuvieron dispuestos a morir. Lo que tú le mostraste a esa iglesia primera, que los quemaban en la hoguera, lo que vimos ahí en las películas esas, eso que ha visto otra gente, es ese compromiso de pagar un precio. Señor, yo quisiera defender tu palabra en contra de la opinión del que sea. Y necesito ayuda del Espíritu Santo para que me dé valor. Si usted necesita valor y quiere ser fiel a la palabra, yo le pido que usted se levante y camine hasta acá. Diga, Señor, yo me quiero comprometer contigo. Yo me quiero comprometer contigo. Yo me quiero comprometer. Gracias a Dios por esta iglesia. Gracias al Señor. Fíjate que yo no te estoy llamando a ganar concursos de popularidad. Eso está en el otro lado. La cruz no representa popularidad, sino representa rechazo. Y Jesucristo dice que tomemos su cruz. A Él le costó la vida. A estos que vimos aquí, en las películas ahorita, les cuesta golpizas y les cuesta sufrimiento defender la verdad. Yo reconozco mi humanidad y le pido al Señor que cuando mi fe sea probada, yo me mantenga firme en defender la verdad por encima de mi conveniencia. Y todos los que están de acuerdo conmigo en que necesitamos fuerza y valor del Espíritu Santo, levantamos las manos al cielo. Decimos, Señor, aquí estamos.
es un pueblo llamado Iglesia Bautista de Glenview. Estamos comprometidos con tu palabra. No estamos tratando de ganar popularidad y aceptación. Sabemos que defender tu palabra nos puede traer rechazo y tropiezos en la vida, pero queremos ser fieles, Señor. Queremos ser fieles. Siempre gana el que te obedece. Gracias, Señor, por la salvación que nos has dado. Ahora salimos con el mensaje de la verdad, sin claudicar. Sin claudicar. En tus manos nuestra debilidad humana, Señor. Si otros lo han hecho, también nosotros lo podemos hacer. Llévanos, Señor, de la mano. Llévanos de la mano en esta lucha sin cuartel, defendiendo la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Y qué? ¿Cuántos alaban al Señor? Vamos a darle un aplauso al Rey de Gloria. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos a